Se produce. Ay, no, hice algo raro. Algo pasó malo. Bueno, bienvenidos todas y todas a este libro que se llama Charlas con el Sol. En la semana de hoy nos vamos a dar un gran gusto, vamos a charlar en esta fecha emblemática, este 3 de junio tan emblemático. Vamos a conversar, vamos a charlar con la investigadora Florencia Abate. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, es un gran gusto poder hablar contigo en un día tan especial, tan emblemático como el día de hoy, una fecha que hace 5 años se comenzaba a celebrar y a un día de lucha muy significativo, como es que nace a partir de unos versos de Susana Chávez, ¿no? Ni una mujer menos, ni una muerte más, ¿no? Y tú fuiste parte de ese ni una menos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo viviste ese momento, esa construcción de ese espacio de lucha y demás? Bueno, se armó como bastante azarosa en realidad, inclusive el grupo se armó un poco también de una manera azarosa al calor de los acontecimientos, de una iniciativa que se lanzó en las redes bueno, de movilizarse, ¿no? De basta de mirar desde nuestras casas las noticias, todos los días la noticia de un nuevo femicidio y no hacer nada, sumado también al hartazgo que había por el tipo de cobertura que hacían los medios de comunicación de estos casos, que era muy frecuente que se concentraran en la vida privada de la víctima, la manera que estaba vestida, qué sé yo, agitando un poco el algo habrán hecho, ¿no? Y entonces, bueno, se lanzó esta convocatoria y nos pusimos a trabajar cuando ya se había lanzado, ¿no? Entonces la cuestión era articular con distintas fuerzas, bueno, organizar la seguridad, bueno, muchas cosas que tenían que ver como con la logística misma de la convocatoria. Y por supuesto la difusión, porque bueno, lo que fue espectacularmente como conmovedor y vertiginoso fue que, bueno, teníamos una página, de repente empezaron a llegar flyers que se estaba replicando la marcha en, no sé, más de 50 ciudades del país, Bien, es y interesante. videos. Uh-huh. Eso no estuvo coordinado, esa realización, la construcción de esta movilización, se fue dando como en el momento, ¿no? A veces pasa con las luchas, ¿no? Que terminan excediendo la idea original de la misma, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, no estaba. Nosotros habíamos hecho un pequeño encuentro que se llamaba Ni Una Menos, en el Museo de la Lengua, que es un espacio de la Biblioteca Nacional, una suerte de plaza donde habíamos estado haciendo lecturas y habían venido familiares de víctimas de femicidios a leer. Y bueno, de ahí había quedado en realidad la página esta, pero bueno, era una página que no sé, supongamos que tenía 3.000 personas que la seguían o menos, y de repente pasó a tener 200.000, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo otro que era muy, muy conmovedor era que enseguida distintos espacios de la sociedad, desde, no sé, bueno, las escuelas, los hospitales, los medios, hasta los cuarteles de bomberos, recuerdo, todos hacían sus propias fotos, con sus propias consignas, videos que mandaban para compartir. O sea, hubo mucha creatividad, ¿no? de la sociedad, puesta en juego como por esta causa, ¿no? Que explotó. Sí, y hoy es una fecha donde se realiza la manifestación, una manifestación reivindicativa, clamando por igualdad, ¿no? Y por el uso, Uh-huh. que es mundial, ¿no? Es interesante. Son pocas las fechas que tienen esa connotación en nuestra historia, además de las fechas religiosas, puede ser el 25 de diciembre o el 1 de enero, ¿no? Tal, obviamente el 8 de marzo, que también está vinculado, y vamos a hablar dentro de un ratito, ahora cuando empecemos a transitar la historia de tu libro. Eh, Después también está el 1 de mayo, pero no hay tantas, no hay muchas más fechas que tengan esta connotación tan importante, ¿no? O tan universal, si Tan vale la. internacional, sí, tal cual, sí, sí. Bueno, los feminismos tienen, ¿no? Una fuerte tradición internacionalista que
que viene de lejos y que ahora además está facilitada, digamos, por las tecnologías, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo en 2017 cuando se hizo el paro internacional, era divino porque venían las fotos de todos los países y culturas muy distintas, ¿no? Imágenes de marchas muy distintas, de vestimenta, maneras de estéticas de expresarse en las marchas también muy, muy distintas, una diversidad enorme, pero recuperando, ¿no?, esta tradición que decíamos, ¿no?, internacionalista. Bien, evidentemente es una fecha que acelera la historia. Ahora, ese componente, ese hoy, me imagino que estuvo presente cuando te surgió la idea de hacer tu libro, tu investigación, Biblioteca Feminista. Evidentemente ese presente influye en la reconstrucción de ese pasado que tú invocas, ¿no? Y el recorrido que realizas. Uh-huh. Sí, sí, absolutamente. Sí, yo estaba muy interesada sobre todo en que los capítulos, digamos, eran el énfasis en autoras, porque obviamente un recorte siempre tiene mucho de arbitrario y se podrían seleccionar otras autoras, pero mi mirada justamente tenía las cosas que se plantearan, dialogaran con los debates que se están dando también en la actualidad, ¿no? Que reverberaran en cosas que estamos discutiendo, eso que tuviera plena vigencia, que bueno, yo planteé un poco en el prólogo que está bueno como no recuperar a las feministas del pasado, como con la idea de las ancestras, ¿no?, que siempre supone como un parentesco de sangre, sino de una manera como mucho más caprichosa, como amigas íntimas en las luchas del presente, ¿no? Exacto, eso es bien importante. Entonces, en el libro hablas de olas o las oleadas feministas y arrancas por la Revolución Francesa, ¿no? Y por la importancia de las mujeres en una de las revoluciones más importantes de la historia de Occidente, por lo menos Uh-huh. como es la Revolución Francesa. ¿Cuál es el contexto en el que las mujeres participan? ¿Qué hechos masivos realizan? Porque esa historia por mucho tiempo fue un poco acallada o no se le dio la importancia de vida al rol de las mujeres en la Revolución Francesa. Hoy, al cambiar el presente y al ser tan Uh-huh. importante hoy el movimiento en el presente en el que estamos, es imposible hablar de la Revolución Francesa sin la Marcha a Versalles, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, absolutamente. Bueno, la realidad es que las mujeres en los distintos momentos históricos, ahora que mencionaste la Marcha a Versalles, han sido siempre las que primero han salido a las calles en las crisis económicas, en parte porque han sido en general las que han administrado, digamos, la alimentación en los hogares, ¿no?, las que han tenido a su cargo todo eso. Entonces, por ejemplo, en las épocas de gran inflación, las primeras que están desesperadas, digamos, son las mujeres, ¿no? Y El esto es lo que aumento del pan pasó. en el 89 en Francia, por ejemplo. Exacto, y eso es lo que pasó en París, digamos, no había pan, había inflación y las mujeres salieron a la calle a protestar por eso, digamos, por una crisis económica. Pero también lo que se ve ahí es la profunda audacia que han tenido muchas veces las mujeres en estos contextos históricos, han estado a la vanguardia en las calles, en el sentido de atreverse, digamos, a cosas con una valentía que quizá en la organización más racional de las marchas ¿no?, de los revolucionarios de la época decían, bueno, no es tiempo de esto, no es tiempo el otro, y mientras estaban diciendo no es tiempo, ya estaban caminando hacia el palacio donde estaba el rey, desde París a Versalles, justamente para exigirle que abandonara el palacio y que fuera a París y que alimentara al pueblo, ¿no? Y Citas esto... una frase muy, muy linda de un historiador francés que dice justamente, ¿no?, que los hombres tomaron las Bastillas y las mujeres tomaron el poder real, el símbolo del poder real que era la Claro. Bastilla, ¿no? Sí, me gustó citar esa frase porque además el poder real tiene esa doble acepción. Obviamente Michelet lo dice refiriéndose a la realeza, ¿no? Tomaron el lugar del rey, pero también tomaron el poder real, ¿no? O sea, lo que nosotros llamaríamos el poder real. No, es interesante porque siempre digamos, se habla de la Bastilla, ¿no? Como que quedó como es el acontecimiento emblemático, y en efecto hubo insurrecciones municipales muy importantes en lo de la Bastilla, pero
de alguna manera esta marcha de las mujeres hacia Versalles, que hace que el rey tenga que abandonar su propia vivienda y trasladarse, escoltado por toda muy pobre, hasta París, de alguna manera marca el principio de la crisis total de la autoridad, ¿no? De la autoridad monárquica y de esa caída ya no se va a recuperar el rey, ¿no? Entonces me gustaba recuperar eso, y en esa marcha en particular fueron mujeres de las clases populares, ¿no? Después hubo otras mujeres que yo también tomo, como Lim de Gush y que no eran mujeres de las clases populares, pero que justamente militaban por los derechos de las mujeres específicamente, ¿no? Mujeres de las clases populares y autodidactas, las que podían, la mayoría letradas, imagino, ¿no? Porque el acceso a los bienes culturales y a la educación estaba vedado para las mujeres, ¿no? Que lo que tú tenías era el termómetro, como bien dices tú, y la suba del pan y administrar un presupuesto familiar y las familias, ¿no? Así que eso es bien importante y bien trascendente para la historia. Ahí nace la primera democracia moderna, que sería la francesa, bastante renga, ¿no? Tanto porque quedan las mujeres afuera, de los derechos del hombre y del ciudadano, como también los pobres y los esclavos, ¿no? El liberalismo siempre promete mucho en la bandera libertad, igualdad y fraternidad, entramos todos, pero en la práctica no ha sido tan así, por lo menos. Exacto. Bueno, sí, la verdad es que esa exclusión de las mujeres como sujeto de derechos, como ciudadanas en la primera Constitución, fue un mal comienzo de la democracia burguesa, ¿no? Porque podría haber empezado de otra manera, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que las mujeres estaban ahí reclamando esos mismos derechos a la igualdad y a la libertad, y inclusive que se debatió este tema, digamos, porque algunos de los filósofos que participaron de la Declaración de los Derechos del Hombre, como Condorcet, habían apoyado los reclamos de las mujeres de también conquistar la ciudadanía, pero sin embargo, llegado el momento de terminar de elaborar el documento, finalmente los hombres fueron exclusivamente los varones. Por eso está bien cuando cuestionamos los universales del lenguaje, decimos que los universales no nos incluyen, porque ese es un gran ejemplo de cómo la Declaración de los Derechos del Hombre se refería exclusivamente a los hombres, ¿no? Sí. Bien, sí, eso es importante, es interesante. Tú hablas que la revolución arranca en 1789, dice que más o menos que hasta 1793 hay un accionar político importante de las mujeres y que después eso baja fuertemente, como baja toda la Revolución Francesa, ¿no? Que tiene un inicio burgués, una radicalización y luego vuelve a tomar su cauce más liberal, ¿no? Claro. Y bueno, es que en el momento de las efervescencias revolucionarias siempre es un gran momento para que los grupos más oprimidos, vamos a decir, con menos derechos, ocupen espacio, ¿no? Y las mujeres lo hacen, participan de las luchas, inclusive algunas combaten, y se logran efectivamente algunos derechos, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Que era un gran tema, porque las mujeres que sufrían violencia doméstica, digamos, violencia en sus matrimonios, no podían abandonar el hogar porque si no eran, digamos, delincuentes, ¿no? Estaban más allá de la ley. Abandonar el hogar era algo ilegal. Entonces, el divorcio en realidad era un derecho muy importante, otro de los derechos que se reclamaban también, imaginemos en esa época, sin métodos anticonceptivos, derecho a reclamar la paternidad, ¿no? Porque muchas mujeres tenían que mantener a hijos que los padres no reconocían, y bueno, y esos derechos se conquistan brevemente, en el momento así más candente de la revolución, en el 1792 por ahí, y después se pierden, ¿no? Se pierden y se terminan de perder rotundamente con Napoleón, que es quien arma el famoso Código Napoleónico, que después servirá de ejemplo para todas las legislaciones en el mundo. Y así es como, por ejemplo, acá en Argentina, que el Código Civil se hizo a semejanza del Código Napoleónico, las mujeres casadas hasta muy avanzado el siglo XX no podían administrar sus bienes, tenían que pedir permiso para trabajar, y bueno, hasta muy avanzado no, pero digamos hasta la década del 20, finales del 20,
Así que imaginemos que este código de napoleónico básicamente la deja a la mujer sin derechos durante casi 200 años. Así es, y después, como tú dices, el código napoleónico fue la base para la mayoría de los códigos modernos de nuestras repúblicas, ¿no? Repúblicas que surgen, las latinoamericanas, como decía Mariátegui, son bastante endebles porque dejan afuera negras y también a las mujeres. Entonces son repúblicas bastante acotadas en su función, porque recorta ciudadanía a las grandes mayorías de la población. La siguiente oleada que hay de efervescencia cuando el volcán vuelve a hacer erupción, digamos, es la Revolución Rusa, ¿no? Que se inicia en el 17, que tú dices que la chispa la vuelven a encender las mujeres. Sí, exacto. Sí, podríamos decir que había una ebullición que comienza un poco con la Primera Guerra Mundial, porque bueno, justamente las mujeres a quienes no se les permitía trabajar, el capitalismo durante la Guerra Mundial empieza a requerir a las mujeres como mano de obra, ¿no? Por las necesidades de la expansión capitalista. Y las mujeres terminan siendo las más explotadas, ¿no? Y ahí, como vio muy bien la alemana Clara Zetkin, que fue la mayor conductora del movimiento de mujeres, del movimiento internacional, justamente socialistas, a principios del siglo, ella ya vio, Clara Zetkin, en ese momento la doble jornada, porque ella decía, bueno, las obreras, sí, digamos, muchas mujeres burguesas reclamaban el derecho a trabajar porque eran mujeres casadas que no les permitían trabajar, pero decía, bueno, las obreras lograron este derecho, ¿no? Pueden trabajar, pero no obtuvieron ningún beneficio porque las explotan más que a los hombres en las fábricas, cobran menos y encima llegan a la casa y tienen que hacer todo el trabajo doméstico. O sea que Clara Zetkin vio la doble jornada y fue la que empezó a ver maneras de resolver ese problema que tenían las trabajadoras con sus familias y con el trabajo en las fábricas. Y bueno, en la Revolución Rusa lo interesante es que se le va a intentar dar respuesta, ¿no? A este problema. Y como decías vos, ahí son las mujeres también las que estuvieron a la vanguardia, porque justamente hoy celebramos el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Trabajadora. Las mujeres decidieron hacer una huelga nuevamente también si bien estuvo organizada por dirigentes bolcheviques y demás, pero digamos, lo que canalizaron fue el malestar que había por los aumentos nuevamente, por la falta de alimentos que no llegaban, la escasez que había en el contexto posbélico. Claro, y las mismas mujeres de los soldados que estaban hartas de tener que trabajar, ocuparse de las familias, etcétera. Y bueno, hicieron esta huelga y los hombres del propio partido no las apoyaron al principio porque les parecía prematuro hacer una huelga, qué sé yo, y las mujeres salieron, iban por las fábricas tirando piedras y diciéndoles a los compañeros que salgan a unirse a la huelga, hasta que lo lograron y todo ese alboroto no paró, fue creciendo durante días hasta que al final el zar tuvo que abdicar por el caos que había. Y bueno, esa fue la Revolución de Febrero, que bueno, fue un poco la antesala a lo que después sería la Revolución de Octubre, ¿no? Y entonces eso también, digamos, en realidad el nivel el poder que tenían, el poder político real que tenían estas mujeres dirigentes, también trabajadoras dirigentes, fue también lo que permitió que cuando digamos, el gobierno bolchevique asumió ya, ¿no? En octubre, les dieran lugares bastante importantes para lo que era en esa época los lugares que se les daban a las mujeres en la política, ¿no? Pensemos que una autora que yo tomo, Alexandra Kollontai, que a mí me fascina la vida de ella es la primera ministra mujer, digamos, en el mundo, fue la ministra de Bienestar Social de ese primer gobierno soviético, ¿no? Bien, que se obtuvieron conquistas para las mujeres, digamos, pero que después también con el estalinismo y demás se fueron perdiendo, ¿no? Sí, eso fue increíble también, porque realmente, bueno, ahí se hace una secretaría de la mujer, ¿no? Que realmente consiguen muchas cosas. Bueno, Alexandra Kollontai, de hecho, por ejemplo, para resolver esta cuestión de lo doméstico y demás,
expropia algunos palacios de la nobleza y demás para convertirlos en viviendas para madres solteras y sus hijos, guarderías, palacios de cuidados prenatales, ¿no? Para embarazadas, toda una asistencia estatal, de cosas que antes no estaban cubiertas. Inclusive ella cuenta que una escuela que era como una escuela religiosa la convierte en una escuela, no sé, qué sé yo, y los curas se resisten a los tiros para que le saquen el espacio ese. Y bueno, y logran también en 1920, a través de la presión que ejercen, logran que el gobierno saque un decreto legalizando el aborto en 1920, ¿no? Estamos hablando, por la cantidad de abortos clandestinos, ¿no? Que había justamente de muertas por abortos clandestinos. Y bueno, y todo esto, como decías vos, lamentablemente dura 15 años más o menos, porque a mediados de los 30, Stalin, ya cuando empieza a venir la crisis económica, se empiezan a recortar cosas, ¿no? Los comedores que daba el Estado, las lavanderías, esto, el otro, pero ya para mediados de los 30, Stalin ya baja una línea muy conservadora respecto a, inclusive les daba condecoraciones a las mujeres que tuvieran más de 10 hijos, o sea, como también porque había que procrear para dar más hijos para las guerras, porque ya se venía la Segunda Guerra, digamos. Claro. Tenemos entonces que las mujeres fueron importantes en las dos revoluciones más significativas de los últimos siglos, ¿no? Como es la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. En ambas además son símbolos, el cuadro de Lacroix, ¿no? La libertad guiando al pueblo, también como la mujer como símbolo, no solamente como protagonista de la historia, sino como símbolo de la misma, pero después es verdad que la oleada retrocede, ¿no? Los avances tienen un retroceso. En ese contexto de la Revolución Rusa, además, hay una disputa, ¿no? Entre estas mujeres militantes socialistas, comunistas, bolcheviques, anarquistas, con lo que tú llamas los sufragistas, ¿no? Las sufragistas, que tenían más una concepción de clase burguesa, quizás, ¿no? Sí, los feminismos, digamos, como yo digo en varios momentos del libro, nunca fue el feminismo, por eso está bien siempre hablar en plural de feminismos, ¿no? Porque nunca fue un único movimiento unificado, ¿no? Bajo un símbolo, sino que siempre fue una pluralidad de feminismos, y efectivamente en las distintas épocas hubo polémicas entre distintas ramas del feminismo, con visiones de clase también distintas, ¿no? Las sufragistas también hicieron mucho por los derechos de las mujeres, en el sentido que ellas representaban justamente a esas mujeres burguesas que estaban casadas y no les permitían trabajar, no les permitían administrar sus bienes, no les permitían votar, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera lo que percibían las dirigentes socialistas era que, bueno, que las trabajadoras tenían otra agenda de reclamos, porque ellas ya trabajaban, no tenían bienes que administrar, digamos, claro, y lo que tenían era que luchar por sus derechos laborales, como la licencia por maternidad y cuestiones así. Y por otro lado, a veces las sufragistas, por ejemplo, en cuanto al derecho a votar, muchas sufragistas terminaron pidiendo, vamos, para ser más moderadas, pedían el derecho al voto censitario, ¿no? Que es al voto calificado, ¿no? O sea, que voten las propietarias o que voten no todas las mujeres, ¿no? Entonces, las socialistas lo que decían, no, el voto debe ser el voto universal, y ellas exigían también el voto, pero el voto universal, ¿no? El derecho al sufragio universal. Bien. Otro bien interesante está la charla con Florencia Abate. Estamos hablando de su libro, Biblioteca Feminista, que es muy recomendable para hacer un raconto de la historia de los feminismos en el mundo. Otro capítulo que tú agregas ahí que es interesante, es el segundo sexo y Simone de Beauvoir, ¿no? Y la implicancia de los mismos. Y ahí defines muy bien el concepto de androcentrismo. ¿En qué consiste el androcentrismo? Que es un aporte significativo, creo, de Simone de Beauvoir, ¿no? Claro, bueno, Simone de Beauvoir lo que ella dice es que ella no era feminista, digamos, hasta que un día se le ocurrió hacer este libro, qué sé yo, pensando en su experiencia como mujer, y se dio cuenta de que toda la cultura estaba pensada desde el punto de vista masculino, ¿no? Entonces, esto, bueno,
es muy importante porque obviamente tuvo muchas implicancias, por ejemplo, en el campo del conocimiento, ¿no? Digo que durante todo después de ese libro, digamos, toda la segunda mitad del siglo XX, justamente se estuvo cuestionando esta perspectiva en las distintas disciplinas, que si vemos los cánones de las distintas disciplinas, ya sea la literatura, la filosofía, la historia, etcétera, siempre fue un canon de autores masculinos con una perspectiva masculina en donde además los referentes eran varones, ¿no? Pero también tuvo otra vertiente muy interesante también que abre esta idea, que es que ella dice, bueno, entonces las mujeres también han vivido queriendo de alguna manera satisfacer ciertos modelos de mujer, ¿no? Esa famosa frase de ella, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Es bueno, no hay nada biológico que nos haga ser de determinada manera, sino que nos educan para representar ese género femenino, y entonces, pero esos modelos para los que nos educan, de alguna manera, dice ella, han sido también pensados desde las necesidades masculinas, ¿no? Entonces ella, qué sé yo, toma figuras, ¿no? Como la esposa, la mujer casada, ¿no? Dice ella, la madre, bueno, tiene distintos capítulos, donde lo que intenta es deconstruir esos estereotipos para mostrar que en realidad, obviamente, no es que por nacer mujer uno es madre, o sea, o tiene un instinto necesariamente de querer ser madre, ni que va a gustarle determinadas cosas. Entonces, ella es muy erudito el libro y analiza muchos textos para mostrar muchas experiencias, por ejemplo, eso, por ejemplo, con respecto a la maternidad y no sé, al embarazo, cómo viven las mujeres el embarazo. Puede ser maravilloso estar embarazada, genial, para otras puede ser horrible, querer que se termine rápido, o sea, muestra que la diversidad de experiencias, y este es todo un camino de reflexión de las mujeres, justamente a partir de sus propias experiencias, que me parece que va a estallar a fines de los 60, ¿no? Como camino con el lema Claro. lo personal es político y demás, ¿no? Exacto. Tú ahí dices también en el libro que extrañamente Simone de Beauvoir no hizo referencia a sus antecesoras, ¿no? O a las profesoras o a las oleadas anteriores. Y me pareció interesante ese señalamiento, digamos, de que actúa como si no hubiese pasado, ¿no? No hubiese historia en esto. Ahora, ahí hablas de la década del 50. La década del 50 es emblemática por la invención de la píldora y todas las consecuencias que trae de libertad sexual. Y vamos a los 60, a los 70, ¿no? Con el despertar, o la revolución sexual y la revolución de los feminismos también. Y ahí tenemos hay una persona emblemática que es Angela Davis, ¿no? Que creo que es bien interesante por hacer un breve reconto de ella, ¿no? También de integrante de las Panteras Negras, ¿no? Su politización, su formación, además, y todo lo que implica, y también el cuestionamiento que hace a la virilidad de los líderes políticos de izquierda o afro, ¿no? Que tienen eso también, el poder también en la izquierda tiene mucho de virilidad. Mucho de... Absolutamente. Sí, sí, de hecho, sí, toda la militancia todas las chicas jóvenes que militaban en la izquierda de esos momentos, eh, eh, también las blancas, digamos, viven las mismas experiencias, ¿no? Ellas dicen que de repente se encontraban como pasando a máquina los discursos de los varones, ¿no? Como de sus compañeros del movimiento. A ellos eran los que iban a dar los discursos y ellas haciéndoles el café, bueno, como que les daban tareas menores, ¿no? Y bueno, y Angela Davis, bueno, ese es un momento también muy interesante por la cantidad digamos, de polémicas que hay dentro de los feminismos, porque está el feminismo radical, está el feminismo lésbico, los feminismos afro, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos en esa época. A mí sí, particularmente me fascina mucho el feminismo negro, porque tiene una tradición. Bueno, el feminismo, de ahí viene un poco un concepto que hoy es bastante clave en nuestro feminismo, sobre todo acá en América del Sur, y lo reivindicamos mucho, que es la idea de la mirada interseccional, ¿no? La interseccionalidad, digamos, cruzar la cuestión de género con cuestiones de clase y de raza y de edad y, digamos, otras variables. Y este es un aporte conceptual que viene
de los feminismos negros, porque justamente notaban que a veces se hablaba de las mujeres como si fueran un todo homogéneo, pero las mujeres no somos un todo homogéneo, como tampoco lo son los hombres, y las experiencias particulares de opresión no son las mismas, ¿no? Entonces, un poco, bueno, este famoso libro de Angela Davis, Mujeres, Raza, Clase, ella construye una genealogía, una tradición de lucha de las mujeres afroestadounidenses y además polemiza muy fuertemente con sus contemporáneas blancas, mostrándoles que no entienden o no consideran en muchas cosas. Por ejemplo, ella dice, me sorprende la omisión de la cuestión de las trabajadoras de clases particulares, ¿no? O sea, lo que las trabajadoras domésticas, ¿no? Llamaríamos acá, en las agendas de estas feministas, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, que después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, no me acuerdo qué porcentaje, pero altísimo, como que dijera un 80%, igual las posibilidades para trabajar que se les dio a las mujeres negras fue ser empleadas domésticas, no es que se abolió la esclavitud y pasaron a poder ser cualquier cosa, ¿no? O sea, siguieron perteneciendo a la misma clase que pertenecían. Entonces, bueno, estas realidades en las agendas de quién están, ¿no? Y es interesante eso que tú marcas, porque ella hace ese cuestionamiento y ella, por más que venía de un lugar deprimido en Alabama, ella sí había podido estudiar y pudo estudiar en Europa y pudo acceder a la educación universitaria, hacer una gran carrera. E igualmente no se ve como una ganadora, ¿no? Alguien, bueno, yo competí, gané, sino que tiene memoria, digamos, de las luchas del pasado y es fiel a esa lucha de opresión y a esa historia de opresión y sigue en ese sentido. Hay otras mujeres, como pasa con otros colectivos también que han sido discriminados y que han sufrido opresión, que son excepcionales, que pueden ganar, que pueden triunfar en el mercado de la competencia y que, entre comillas, se olvidan de sus Claro. orígenes, ¿no? Hoy hay muchos, por ejemplo, homosexuales en partidos que lideran partidos de ultraderecha que odian a los migrantes o que cuestionan a los migrantes o la inmigración, y así pasa con muchos colectivos, ¿no? Esa idea de, también puede haber una especie de feminismo neoliberal, quizás que se vean como las ganadoras dentro de la competencia y que empiecen a perder de vista esta perspectiva, ¿no? No, sí, Ángela tiene, o sea, ella siempre, bueno, cuando le pasó esto que vos comentabas, que ella estuvo presa, ¿no? En un momento, porque se había usado un arma que ella compró para para exigir la liberación de un militante afro que estaba preso y demás. Bueno, que ahí hubo toda una gran campaña, Free Angela, que le dedicaron canciones a los Rolling Stones, y demás, John Lennon, y ella ahí dice, bueno, me preguntan a mí qué pienso de la violencia. Yo vivía en un barrio donde las casas eran dinamitadas por la policía racista, por patotas del Ku Klux Klan. Nosotros no podíamos caminar tranquilas por la calle. ¿Cómo me van a preguntar a mí? Si me preguntan a mí si apruebo la violencia es porque no tienen idea de lo que las personas negras hemos pasado en este país, ¿no? Exacto, bueno, y eso hoy tiene una vigencia terrible porque es un fenómeno que sigue existiendo y sigue transitando. Entonces, los feminismos son plurales, son creadores, son transformadores, buscan transformar, sí o sí, buscan empoderar también, ¿no? Creo que esa es una idea importante, ¿no? La idea de la acción. El feminismo busca accionar, no simplemente se cae en lo teórico, sino que No. acciona para la transformación. Creo que eso es bien interesante porque es una concepción distinta de lo político también, ¿no? O que debe pasar por ahí la idea de lo político, de transformar y no quedarse solamente en lo declamativo, en lo declarativo. No, absolutamente, sí. Yo pienso que el feminismo es algo, los feminismos muy anclado a la experiencia, ¿no? Eh, por eso digo, el lema ese, lo personal es político, sigue de alguna manera interpelando a las nuevas generaciones porque muchas de las personas que nos hicimos feministas en algún momento sabemos que tuvo que ver como con experiencias, ¿no? Como con un acceso teórico a, ¿no? Me parece que es algo que te entra
por el cuerpo, por la experiencia, ¿no? Y por supuesto que el primer objetivo es político en ese sentido la producción conceptual es política también en la medida que son herramientas para los debates, para la transformación política, ¿no? Digo, con autoras como Judith Butler, que toma al final y demás, digo, todos los debates sobre la construcción del género, se han construido herramientas políticas, digo, se han sofisticado mucho más, se han llevado a lo local, se han elaborado de manera local muchas cuestiones y se han conseguido conquistas como la ley de identidad de género, digamos, por eso los conceptos, quiero decir, que aún esas autoras que parecen hiperteóricas cuando las lees y áridas, ¿no? Han sido leídas por el activismo con fines absolutamente prácticos, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y efectivamente, por ejemplo, cuando hablábamos de Ni Una Menos, a mí, qué sé yo, no sé, la palabra empoderar siempre me suena como una traducción de una palabra extranjera pero no tengo una mejor palabra, pero el sentido me parece que está muy bien porque efectivamente, digamos, más allá de las ideas o de lo teórico, la realidad es que en estos 5 años, tanto las mujeres como las personas LGTBI, digamos, se ha vivido todo un proceso de empoderamiento muy fuerte en la sociedad, hasta, digo, en todos los espacios, y también se ve ahora en la pandemia en los barrios populares, en las villas, el nivel de organización, de redes feministas, de autogestión de la salud, de la alimentación, ¿no? Y todo eso es impresionante. Es impresionante, es bien potente, son respuestas políticas que habían, y hoy ya hay discursos que no se llevan más, digamos. Tú hablas de los medios, cómo construyen categorías o cómo construyen relatos que hoy tienen que ser muy cuidadosos porque si no hay una reacción enérgica muy fuerte para evitar que eso pase. O hay frases que ya no se dicen más, ¿no? Como esa de que se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Eso ya no es creo que a nadie en su juicio lo podría decir, porque reduce la categoría de silla, de soporte, a la mitad de la humanidad, y eso ya hoy se hizo carne, se hizo vivencia, ¿no? Y creo que no se puede soportar. Ahora, pese a eso, hay amenazas permanentemente, ¿no? Cuando una persona pierde el trabajo, pierde la esperanza, pierde su clima, solo le queda su condición de género y su nacionalidad. Y la ultraderecha sabe eso y sabe cómo hablarle a esas personas que quizás no tuvieron acceso a los bienes culturales para poder elevarse o para poder pensar la realidad de otra manera, y que es eso, tienen sin esperanza del futuro, les queda su género, su nacionalidad y quizás, entre comillas, su mujer. Y ahí la ultraderecha y el neofascismo de hoy les habla y sabe cómo llegarle y cómo esa bronca, ese odio, cómo poder conducirlo hacia movimientos políticos de odio, terriblemente complicados para la democracia en general, ¿no? Sí, bueno, en América Latina tenemos, digamos, una tradición muy fuerte, una tradición machista y tradicional muy fuerte, aún, ¿no? En ciudades que parecería que no, pero sin embargo eso es parte de nuestra tradición cultural, ¿no? El macho, la figura del macho latino, ¿no? Digo, recién ahora se está deconstruyendo un poco la figura esa, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahora que se trabaja la educación sexual integral en las escuelas, o se trabaja sobre la desnaturalización de los roles de género en las escuelas, y por ejemplo, no sé, mi hijo que tiene 10 años, no tiene una idea positiva de qué es ser un macho, ¿no? Eso me parece muy interesante porque en mi generación no era así, ¿no? Inclusive las mujeres también alimentaban la motricidad fina de las mujeres no es natural, es construida porque siempre juegan a juegos específicos donde tienes que tener esa motricidad, y el hombre es un poquito más bestia porque anda jugando al fútbol colgado de los árboles. No es natural, es como se educa
y los roles que ya se ponen desde el inicio de la vida, ¿no? Entonces es lógico que... Claro, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? O sea, que también es algo que muchas veces se ha instalado, digo, la violencia no es que sale de cualquier lado de la educación, y de hecho, aún hoy, digamos, de repente un nene que le pegan y no responde, no sé, el padre dice que le pasa, está mal, no se sabe defender, ¿no? Ahora Exacto. la nena le pegan y responde y dice, ¿qué le pasa? No sé. O Sí, sea, sí, sigue, quiero decir, son cuestiones que van a llevar, digamos, bueno, hay un cambio cultural que se está produciendo, pero que bueno, que para que eso se extienda y llegue a toda la población y demás, es un largo camino y todavía hay cuestiones mucho más, hay cuestiones de la inmediatez también que hay que resolver porque con los índices de violencia de género que tenemos, pensé, por ejemplo, acá en Argentina, en estos días del confinamiento, de la cuarentena, ha habido casos de violencia policial tremendos, una agente policial violada por 5 compañeros policías en un polideportivo, una noche que estaban haciendo como iban a trabajar al día siguiente, la policía chaqueña que rompió en la casa de una familia indígena, Cuom, hubo abuso sexual a una menor de edad, bueno, un montón de casos así. Si pensamos que la persona que está sufriendo una situación de violencia de género tiene que llamar al 911 y que las fuerzas policía, entre las fuerzas a las que deben ir a asistirla, ¿no? A asistir a los casos de violencia, puede haber este tipo de oficiales, es muy alarmante la situación. O sea, hay que pensar también que para que el Estado pueda proporcionar, digamos, una correcta asistencia a las víctimas de violencia de género, básicamente tiene que replantearse toda la recapacitación de las fuerzas de seguridad y un combate muy contundente a la violencia institucional. O sea, hay una relación también entre la violencia de género y la violencia institucional, ¿no? sin Mismo duda. que también se ve en la justicia, ¿no? Que muchas veces los fallos son un modo de violencia institucional, porque hoy, por ejemplo, de una menos, un caso que era una violación en manada, el fiscal lo caratuló como un desahogo sexual, ¿no? Para bajar la pena, como un Increíble, desahogo sexual, una violación increíble. en mano. Y esas cosas siguen sucediendo, entonces, bueno, Sí, todavía en la hay mucha corte batalla por... hay mucha batalla por dar, sí, es cierto. Alertaste sobre el tema del confinamiento y las consecuencias que ha traído y que trae, porque la casa, el núcleo familiar muchas veces es el lugar de mayor exposición para las mujeres y para niños también, ¿no? Entonces yo creo que esa alerta es bien interesante, además de también la cuestión institucional, los aparatos represivos del Estado y los problemas que el Estado en sí y los poderes del Estado tienen para cambiar esta situación. Florencia, estamos llegando al final del tiempo que nos habíamos marcado. Antes de darte las gracias y demás, y volver a recomendar tu libro, Biblioteca Feminista, que está editado por Planeta, que es bien interesante, siempre hacemos un juego acá de una especie de recomendados por el sol, ¿no? Y quería preguntarte, a ver, algún libro que nos puedas recomendar para atravesar este invierno, estas semanas de encierro o distanciamiento que todavía nos quedan por delante. Bueno, bueno, de literatura, les voy a recomendar uno de literatura y uno Bien, uno que tomo en la biblioteca feminista para bien. uno de los libros que analizo ahí. El de literatura que me gustaría recomendar se llama Río de las Congojas y es de una escritora argentina que se llama Libertad de Mitrópulos. Es un libro que se publicó en el 81 más o menos, se escribió por la época de la dictadura, creo, y el fin de la dictadura, y se publicó creo que al principio de la democracia, por el 83, 84, por ahí. Y es un libro muy, muy hermoso, es un libro muy poético, también tiene algo también de histórico porque remite a la conquista, porque está contextualizado en el momento en que Juan de Garay, el conquistador español,
funda la primera ciudad de Santa Fe, acá digamos, en el Río de la Plata. Así que es bastante también para Uruguay, porque es nuestro río en común, Nosotros nuestro éramos territorio parte. rioplatense compartido. Exacto. Así que bueno, es muy lindo. Y es una autora que fue bastante como olvidada hasta que se recuperó en los últimos años, gracias también por ejemplo, al escritor Ricardo Piglia, un escritor argentino, bueno, él prologó la novela. Y después, de Biblioteca Feminista, para estos tiempos, me gustaría recomendar un libro de Audre Lorde, ya que hablamos de los feminismos afro, que se llama Hermana Marginal, lo traduzco yo, se llama Sister Outsider en inglés, pero creo que la traducción en español lo tradujeron algo así como La hermana la extranjera o una cosa así. Es una compilación de sus ensayos, pero bueno, ella es una poeta, así que son ensayos muy poéticos y bueno, y tocan muchos de los temas que estuvimos hablando, como la cuestión de las diferencias dentro de los feminismos y demás, así que lo recomiendo mucho. Están hechas las recomendaciones entonces. Florencia Abate, ha sido un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por los conceptos, por la historia compartida también, y también por haberlo hecho el día como hoy, un día tan emblemático para todas y todas, que hay que seguir reivindicando y construyendo memoria, ¿no? Haciendo memoria, además, que es tan importante esa idea de hacer memoria, lo que implica hacer memoria también para el futuro, ¿no? Y bueno, memoria viva, memoria compartida, así que muchas gracias, Florencia. Qué bueno, no, gracias a ustedes. Para mí, aprovecho para decir que es una alegría enorme que el libro haya llegado a Uruguay y a Chile, que son los dos países a los Bien. que llegó aparte de Argentina. Y además sé que hay muchas compañeras feministas allá y así que bueno, ojalá nos estemos leyendo. Dale, muy bien, muchas gracias.